Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches. Como todos los jueves, les queremos agradecer el favor de su atención a este canal universitario, el 24.1, y desde luego a las personas que nos siguen en las diversas plataformas de redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook. En esta ocasión, esta noche, quisiéramos platicar un tema que yo creo que es de relevancia importante para todas y todos los ciudadanos, en virtud no solo del contexto que tenemos climatológico en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, sino en virtud de la importancia que representa el acceso al agua por parte de los seres humanos. Nuestra Constitución, en el artículo 4, párrafo 6, refiere que el acceso al agua es un derecho humano, de tal forma que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que las y los ciudadanos tengamos acceso al agua de forma asequible, de forma con agua de calidad, agua que no esté contaminada y desde luego tener la posibilidad de hacer una vida sana a través del consumo de agua. Esta noche yo quiero agradecer la presencia del doctor Bernardo Romero Vázquez. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias, aquí con mucho gusto. También quiero agradecer la presencia del doctor Francisco Landa. Doctor, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Arturo. Pues yo de verdad, ahora que hablamos con la producción sobre el tema a platicar esta semana, creímos importante tener todos los puntos de vista, ¿no? Yo creo que igual habremos de invitar a algún diputado a ver si nos acompaña, pero a ver si viene. Pero quisimos... A ver si se enteró tú. A ver si se enteró. No, sí se enteraron. A ver si bueno, se enteró, pero seguro no ha leído la iniciativa ni la ley. Y entonces quisimos invitar a todos, ¿no? Y en este caso, para nosotros es una distinción muy honrosa que miembros de la sociedad civil, activistas en Querétaro en relación con el tema de agua, quiero platicarles que estamos con gente que desde luego tiene una trayectoria social. El doctor Bernardo Romero, pues aparte de ser docente jubilado de esta institución, pues fue ombudsman en Querétaro, tiene también trayectoria en derechos humanos. Nuestro compañero Francisco, pues es uno de los luchadores sociales más destacados en el estado en relación al tema del agua con nuestra asociación civil Nosotrex, que desde luego pues ponen en el radar algunas de las decisiones que se toman en este estado, ¿no? Yo creo que más allá de la polémica, es importante que nos informemos y con evidencia, justamente lo que lo hablábamos, con evidencia, pues dar argumentos en relación de lo que está pasando. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que hay una relevancia importante en tratar el tema del agua. Y que también hay un fenómeno que se está derivando por lo que ustedes quieran decir y pensar en relación al mal uso del agua, lo que sea, los intereses políticos que hay detrás del tema del agua, pero que hay una situación de estrés hídrico en el país, la existe, ¿no? Y de manera particular, yo observaba datos de la Conagua que habla que nuestros 18 municipios en el estado están en estrés hídrico con sequía severa o sequía excepcional, 8 y 10 de ellos. O sea, hay sequía en el estado de Querétaro. Y en razón de ello, se vuelve importante hablar estos temas, doctor. Y yo quisiera pedirle, doctor, si nos hace un antecedente de lo que ha sido estos últimos 3 años el tema del agua en Querétaro, porque hay, si bien es cierto, y vamos a tocar también esta última reforma que acaban de aprobar los señores legisladores en Querétaro en relación a la ley sobre el manejo de agua y saneamiento de agua, pero hay una iniciativa anterior, ¿no? Y que yo creo que también hay antecedentes y efectos jurídicos que creo que han sido importantes también impulsar desde la sociedad civil a efecto de defender el tema del agua como un derecho humano. Entonces, quisiera ver si nos pudiera dar el antecedente, doctor, darnos la película, cómo empezó todo este tema a convertirse en foco en el estado de Querétaro. Bueno, efectivamente, habría que decir que vivimos una situación de estrés hídrico, sequía, pues. El problema no es solo que no tengamos agua suficiente, sino cómo se distribuye, ¿no? Igual que la riqueza en los sistemas capitalistas, sobre todo en estos sistemas neoliberales, el problema no es la producción de riqueza, sino el problema es cómo se distribuye la riqueza, igual cómo se distribuye el agua. El problema tú lo decías, Arturo, el agua es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, etc. Deberíamos entonces tener acceso al agua.
y el agua ser considerada un derecho humano y un bien público. El tema es que incluso para algunos tribunales en este país, para incluso amparos interpuestos por personas en este estado, la resolución de los tribunales es que es una mercancía y que la relación que hay entre la persona usuaria y el concesionario es una relación de contrato, de contraprestación. El asunto es que si se considera un contrato de contraprestación, el agua entonces es una mercancía, no un bien público, no un derecho humano, y está regido por lógicas diferentes. Entonces el agua se puede concesionar para que la vendan los particulares y hagan negocio. El agua se puede distribuir de manera arbitraria para que la tengan quienes más posibilidades tienen de adquirirla, es decir, los ricos, pues, las empresas, ¿no? Y los usuarios, las usuarias, por ejemplo, usuarios domésticos cuya capacidad de demanda económica, política, social es menor, se quedan sin agua, ¿no? Tenemos hoy día como muchas colonias que no tienen agua, ¿no? Y bueno, están diciendo el gobierno, no hay tandeos, la ley no es para legitimar el tandeo. Yo creo que sí, ¿sí? Hay colonias que no les falta el agua aún cuando tienen jardines y la ocupan en cosas suntuarias, ¿no? En tanto que hay colonias en que no tienen agua para beber, para bañarse, para la vida cotidiana. Bueno, hay colonias con campos de golf, ¿no? Con campos de golf, o sea... Izquiapan tiene un campo de golf, una aquí colonia que se llama hay Club de colonias Golf. que tienen campo de golf, no sé cómo se llama, que está la salida a Querétaro, tiene su campo de golf. Entonces, estos sí tienen sus aspersores, ¿no? Y usan agua no de reciclo, o sea, porque si reciclan el agua del baño, pues está bien, ¿no? Pero no, usan el agua que le falta a la gente pobre. Ese es el injusto del asunto. Entonces, no teníamos una ley de aguas, ¿no? En Querétaro antes no existía una ley de aguas. Lo que regía esto eran otras leyes. Por ejemplo, esta ley de desarrollo urbano y otras normas, esta ley de planeación también, un poco era para manejar el tema del agua. Entonces, hay una ley. Pero esta ley tiene su pecado original, ¿no? Nace no con la intención de darle agua a Querétaro, que es lo que dijeron, no. La intención era normar las cosas, legitimar las cosas de tal manera que, otra vez, los ricos tengan agua, los pobres se queden sin agua. Y había una gran cantidad de arbitrariedades que obviamente contrarían los tratados internacionales, la Constitución, etc. Entonces, en razón de esto, muchas personas pusimos amparos en Querétaro. Lo interesante del caso, bueno, como siempre, ¿no? Los jueces te lo sobreseen porque pues, no tienes interés jurídico, no tienes interés legítimo, no es autoridad, cualquier cantidad de pretextos. Entonces uno tiene que impugnar esto, se va a los tribunales. Bueno, varios de los amparos se quedaron en el camino. Nosotros como agrupaciones, como una asociación de agrupaciones, teníamos 3, 2 se quedaron en el camino, 1 llega a la corte. Y vienen en camino otros amparos también de otras compañeras y compañeros de Querétaro, están esperando. Entonces, ante la ley que contiene preceptos inconstitucionales... O sea, esta ley que se aprobó contiene preceptos inconstitucionales, ¿como cuáles, doctor? Mira, por ejemplo, la participación ciudadana. ¿Sí? La ley no prevé mecanismos de participación efectiva. No lo he estado diciendo aquí en este estudio, lo decía hace unos días. La CEA tiene, según la ley, y quedó así en la reforma, 2 órganos, el Consejo Directivo y el Consejo Consultivo. El Consejo Directivo está compuesto por 14 personas, todas funcionarias o empresarios, y una persona usuaria. Pero esta persona usuaria la nombra el propio Consejo a propuesta del vocal ejecutivo, o sea, la nombran las autoridades. Y el Consejo Consultivo tiene también varios integrantes, pero son elegidos por el vocal ejecutivo, pero a propuesta del gobernador. O sea, son cuates del gobernador y del vocal ejecutivo los representantes de la sociedad. ¿Cuál representa? ¿A quién va a representar? Y lo podemos ver en los noticiarios, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo los miembros del Consejo Consultivo? Qué bonita ley de que respeta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están siendo portavoces, ¿no? del gobierno. Tú que le sabes a la política. ¿Quiénes son los... No lo sé. Con los gobiernos del PRI, ¿quiénes eran los representantes de la sociedad? Pues sus corporaciones, CNC, CTM, ¿no? Claro.
Con el PAN, ¿quiénes son sociedad civil? Los empresarios. Y la sociedad, bien, gracias. No cuenta. Entonces, no fue consultada además esa ley. ¿Eso es lo constitucional? Sí. De esa ley es que no hubo una consulta, por eso No es hubo inconstitucional. consulta. Es inconstitucional porque no fue consultada. Ok. ¿Sí? Y porque no contiene los mecanismos para que la gente participe en la toma de decisiones. Eso se contradice con la Constitución. Así es, y con muchos tratados. Por ejemplo, el Tratado de Escazú y otros tratados internacionales también. Es decir, tiene que consultarse. De hecho, mira, ahí, ¿tú te acuerdas de nuestra ley de educación? Hay Sí, un claro. par de segmentos que son, la Corte los declaró inconstitucionales porque no fueron consultados, lo que tiene que ver con educación indígena y con educación para personas con discapacidad, ¿no? Que no la han arreglado el Senado, sigue pendiente eso. Entonces, ¿por qué? Porque no fueron consultados, ¿no? En una de esas, también la propia ley debería ser declarada como norma inconstitucional en su totalidad, porque su totalidad no fue consultada. Bueno, para no darle más vueltas y que dejar que hable también nuestro amigo Francisco, mira, entonces encontramos otro asunto es esto de que no se respete el mínimo. ¿Sí? La ley contemplaba la posibilidad de suspender o limitar el agua, pero no decía en qué condiciones, ni cómo, ni quién, ni en qué condiciones. Bueno, esto también lo impugnamos. Bueno, se va a la Corte, decía, y hay una propuesta, ¿no? Ya saben, rápidamente lo decimos. Cuando llega a la Corte le asigna a un ministro la ponencia, ¿no? Y el ministro hace una propuesta. La propuesta se puede ver en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esta propuesta nos daba la razón en varios asuntos. Por ejemplo, empezando con esto de la participación, el tema del mínimo, la OMS ha expuesto que lo mínimo por persona diario para una vida digna, y es un derecho fundamental que no se puede negar, entre 50 y 100. No dice 50, dice entre 50 y 100, que no es lo mismo. Y es por persona. Eso es la ONU, pero la Organización Pero la Mundial de OMS. era La decir, OMS. porque la OMS sí refiere, bueno, la fuente que traigo sí refiere 100 litros. 100 litros, sí, 100 litros. Pero estos se van por 50, ¿no? Que es lo mínimo. Y la reforma que se plantea, hay una reforma que se propone a principios de abril, se aprueba fast track en la Comisión de Desarrollo Urbano y pasa a pleno. Me encanta esto, me encanta, déjame que lo diga. Es una belleza, porque después de que se apruebe en comisiones, se aprueba en pleno un texto diferente del que se aprobó en comisiones, porque, por ejemplo, ya no aparece, la reforma aprobada en comisión decía suspender o limitar, y decía 50 litros, pero no decía por persona. Esto ya pasa en la versión que se aprueba, fíjate, se discute, se aprueba, se publica y entra en vigor el mismo día 9. Que era el día en que la Corte iba a votar. La víspera del día. O sea, la Corte iba a aprobar el día 10. El día 10. Y el día 9 hacen toda esta faramalla. Y ahí se queda sin materia el amparo. A ver, es que tú que sabes de política, a ver, explícame, ¿cómo le hicieron para publicar eso el día 9 si se aprobó, discutió, aprobó y publicó y entró en vigor el mismo día? Pues no había otra manera de tenerlo para publicarlo el día 9 si no estaba ya asumido que se iba a aprobar tal cual. ¿Sí me voy a entender? O sea, Los tiempos, ¿no? no da el tiempo. O sea, ¿a qué hora fue la discusión? Sí. No sé. Pero supongo que fue porque tampoco se levanta muy temprano, a las 11, 12, y ya al rato estaba publicada. ¡Ah, híjole! Lo que pasa es que ya estaba el texto para publicarse antes de que fuera aprobado. A ese nivel está la premura. ¿Por qué? Insisto, por los intereses que están detrás. Es decir, no es tanto porque han estado la propaganda del gobierno diciendo que esta ley defiende los derechos humanos, el derecho, pero, a ver, otra vez lo mismo. Una cosa es que, y a ver la audiencia de Begua que resuelva este interrogante que les voy a plantear. ¿A qué se parece más? ¿A qué se parece más? Una ley orientada a que por lo menos se le dé 50 litros de agua diaria a cada persona, o una ley, opción B, una ley orientada a legitimar que se le pueda quitar a la gente hasta el mínimo de 50. Yo creo que lo segundo. Si no es una ley pensada para proteger a las personas,
sino para perjudicar a las personas. Y ya termino. La prueba está en lo que dijo el propio vocal ejecutivo de la CEA, cuando dijo que había no sé cuántos miles de millones de pesos de deuda de los usuarios. Dice, es que la ley ahora sí ya nos da dientes para limitar el agua. Eso es lo que pretendían. No garantizar el mínimo de 50, sino tener herramientas para limitar a 50 litros y para los pobres, ¿no? La verdad es que digan cómo le van a hacer para eso, pero bueno. Y que, Porteo, tandeo, ¿no? Dice sí, dicen que no es tandeo. Pues ¿cómo no va a ser tandeo? Sí, claro que es tandeo. Entonces reducir a 50 para que los ricos les sobre agua, porque no van a dejar de regar sus jardines y sus campos de golf. O las empresas recibir agua, ¿no? O las embotelladoras llenando su agüita. Yo creo que, a ver, entonces recapitulando, no teníamos en Querétaro una ley. A partir del 2021, 22 se publica una ley ya que es, esta ley tiene algunos preceptos que ustedes consideran inconstitucionales, se recurre a la Corte, varios amparos se quedan sin materia y uno de ellos, que es el que ustedes promueven, y quiero que nos platiques un poco de esto, en relación a la parte que la Corte venía, ¿no? Ya para darle esto. Y esto ocurre previo a esto, a la resolución de la Corte, nuevamente en Querétaro hay una actividad legislativa donde se aprueba un decreto donde se modifica esa ley del 2022 y bueno, ¿qué pasó en esa historia de la película? Platícanos. Sí, para que se lo imaginen bonito, las personas que nos están escuchando, me gusta plantearlo como en una realidad paralela, ¿no? Después de los hechos del 2022, en el que la población muy ampliamente rechazó la ley de concesiones, porque era una ley cínica que ni siquiera garantizaba este mínimo, ¿no? De 50 litros por persona, y que le daba manga ancha a los concesionarios para hacer lucro con el agua, ¿no? En un universo paralelo, en este 2024, la legislatura, al ver que les venía una votación de la Suprema Corte corrigiéndoles la plana de su ley concesiones, lo que debió haber pasado en ese lindo universo paralelo es que hubieran dicho, ciudadanía, las legisladoras, los legisladores nos equivocamos, hicimos una ley dándoles la espalda, hicimos una ley sin consulta a la ciudadanía. Hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú, que México lo firmó, en el cual se tiene que consultar asuntos cruciales de orden ambiental a la ciudadanía. Entonces, ¿qué les parece si en este 2024, antes de que la Suprema Corte nos enmiende la plana, nos juntamos ahora sí a escuchar cómo quieren ustedes, cómo queremos y es conveniente para todas y todos que el agua garantice la vida? Y garantice la vida a largo plazo y la viabilidad agrícola, industrial, pero sobre todo la vida humana y la vida de los otros seres vivos. Bueno, este universo no existe. En este universo lo que ocurrió fue que hicieron, seguramente presionados, acompañados por cabilderos no solamente de Querétaro, este es un conflicto, como sabemos, a nivel nacional y mundial. Entonces hubo esta ley que le han puesto, a mí me parece muy afortunado ese hashtag ley parche, porque no es una nueva ley de aguas, una buena ley de aguas que contemple primero los derechos y luego, si acaso, el lucro, sino que hicieron parches. Y esos parches intentaron adelantar, como tú lo dijiste, para dejar sin materia el amparo, intentaron adelantar algunas cosas como, mire maestra, sí hice la tarea, ya la corregí, ¿no? Como cuando estábamos en la primaria y todo con corrector blanco y encima, ¿no? Es decir, lo que hicieron fue decir, bueno, ok, ya garantizamos aquí los 50 litros. Primero, como dijo Bernardo, garantizados por toma y después, ay no, a última hora, por persona. Entonces, lo que hicieron fue hacer este parche, restringiéndole algunos privilegios excesivos que le habían dado a los concesionarios, haciendo esta aclaración de los 50 litros, pero del cinismo de la ley del 2022, que ni siquiera nos garantizaba nada y que solo era legalizar el lucro del agua, pasaron a una ambivalencia y también un cinismo respecto a la participación ciudadana. Es decir, nos volvieron a dar la espalda y volvieron a legislar de acuerdo a sus intereses y para librar la dictaminación de la Suprema Corte. Entonces, ¿en qué estamos? Es importante que lo sepa la ciudadanía. La Corte, en ese momento nosotros estábamos esperando la noticia, no hizo la votación, pospuso la votación para otra ocasión. Y esto no tiene fecha, se quedó abierto.
Entonces ahorita está en el aire ese aspecto. Pero lo que no está en el aire es que los ciudadanos y ciudadanas seguimos con el dedo en el renglón diciendo cualquier ley, cualquier legislación sobre agua tiene que ser consultada y no con los medios que se presentan como participación ciudadana, que son pues simulaciones, como dijo hace rato Bernardo, con personas a modo que sirven como paleros del gobierno, ¿no? Y que le dicen a todo que sí, que está excelente, y que además firman agendas azules con los, o sea, electoralizan el tema del agua. No, nosotros queremos una participación como lo mandata el Acuerdo de Escazú y como lo mandata el sentido común. Es decir, los temas del agua no los deciden expertos afines a un gobierno, no los define una legislatura, sea cual sea el partido que predomine. Explíqueme una cosa con esta antecedente que nos has dado de la película de lo que pasó en Querétaro. Entonces, ya con este nuevo decreto que acaban de publicar en la sombra de Arteaga nuestros diputadas y diputados, ¿ya les alcanza para que la Corte ya no les haga alguna observación respecto de la ley? O sea, ¿ya con esto deja de ser inconstitucional la ley que se publicó en el 22? Aquí yo creo que va a tener que complementar, Bernardo, la respuesta, porque es muy complejo. O sea, desafortunadamente no solo se juegan criterios técnicos, sino políticos. Y sabemos, la Corte está ahorita en el medio de la discusión política nacional, ¿no? Entonces sí dependemos de criterios técnicos. En los criterios técnicos estamos convencidos de que esta ley, al ser un parche, al ser insuficiente, no es aún una ley constitucional y una ley que vaya acorde a los acuerdos internacionales, porque del 2010 para acá, si no mal recuerdo, nuestra Constitución no es el máximo referente legal en México, sino que está supeditada a los acuerdos internacionales. Tratados. Entonces, si firmaste el Acuerdo de Escazú, tienes que cumplir el Acuerdo de Escazú. Por lo tanto, en términos técnicos estamos convencidos de que no, de que han hecho un parche que de todos modos se va a rebotar. Desafortunadamente juegan criterios políticos, que aquí Bernardo sabe más de eso. Sí, y miren, ¿por qué se vuelve importante? Si la producción me apoya con la primera diapositiva, de verdad, el tema del agua es un tema serio. Es un tema en el cual tenemos que estar preocupados. Si observan ustedes el monitor de sequía en el país, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la sequía que tenemos en este país, ¿no? Y se ve que es un problema serio. Estos datos son al 31 de marzo de 2024, ¿no? Entonces, pues usted puede observar zonas de México donde está la sequía así totalmente, digamos, extrema, ¿no? Hay sequías excepcionales, sequías extremas, sequías severas, sequías moderadas, pero vean, ¿no? O sea, esto es un problema serio. Y al tener un contraste con la realidad, temas como aprobaciones de ley de esta naturaleza, pues es importante. Si podemos poner la de Querétaro, la tabla donde se ve el estado de Querétaro, yo creo que esto nos habla de esta situación. Miren, en Querétaro tenemos 18 municipios. De los 18, 8 están en la categoría D4 y 10 en la categoría D3. ¿Esto qué significa? Esto significa que en Querétaro tenemos sequía extrema, 10 municipios, o sea, sequía extrema, y 8 en sequía excepcional. O sea, el tema del agua en Querétaro es un tema que nos preocupa y nos debe de ocupar, ¿no? Y por eso estos temas se vuelven relevantes al momento de acuerpar el endamiaje jurídico. Y antes de irnos al corte, quisiera más o menos empezar a hablar de este último acto legal de la legislatura, que es la aprobación de una reforma a esta ley y que, bueno, tiene sus aristas, ¿no? Porque incluso así como dice aquí el doctor, ¿no? El tema es político también, ¿no? Hay actores políticos que también lo están usando para capitalizar este tema, ¿no? Y hay actores que también pudieran servir a intereses transnacionales que platicábamos fuera de cámaras y que desde luego, pues bueno, hay que buscar la evidencia para exhibirlos. Yo creo que uno no es abogado, doctor, y uno no es experto en derechos humanos y tampoco uno no es experto en la lucha social, pero de este decreto, al yo observarlo y analizarlo incluso en clase, veo que tiene claros oscuros. ¿Qué le veo yo de delicado a este decreto? Es mi opinión, la verdad es que no soy experto y no ando en la lucha como ustedes, pero yo veo que dejan como una facultad discrecional a los operadores, es decir, a la gente que nos provee de agua, ya sea la CEA, ya sea Japan en San Juan del Río o ya sea un particular en Querétaro, que les dejan a discrecionar el tema de limitarles el agua, ¿no? Porque dice podrá
podrá limitar el agua. El concepto de limitar también a mí me hace ruido. ¿Limitar qué significa? Poner un límite, es decir, hasta 50 litros, y que es lo que dice, ¿no? Hay dos cosas en las cuales menciona el decreto que se podrá limitar el agua, ¿no? La primera es cuando no pagas por 2 meses, te notifican y dice que el operador podrá limitarte el agua. O sea, si yo soy cuate del de Japan, del de la CEA o del operador privado, pues a lo mejor sigo sin pagar y no me lo limita. Probablemente porque la ley dice podrá. Yo ahí sí lo interpreto como una cosa discrecional y extraña, ¿no? Y luego hay una cosa que, primero estoy hablando de los obscuros del decreto que yo veo, pero ustedes me dirán. Y hay otra cosa que yo veo, que es el tema de la industria y el comercio. Establece que, bueno, para empezar, dice que habrá una autoridad competente que dirá cuando hay sequía en el Estado. ¿Quién es esa autoridad? ¿La Conagua? ¿Gobierno del Estado? La SEA, yo no lo veo, a lo mejor hay que leerlo. No lo dice la ley. No lo dice la ley. ¿Y bajo qué criterios técnicos, qué parámetros? Y eso, bueno, antes, en la versión anterior, perdón que interrumpa, la del 22 decía que era con agua. Ajá. Pero como esto se prestaba a problemas, lo dejaron abierto a ver quién. Puede ser el gobernador, puede ser Dios Padre, puede ser sabe Dios quién. Entonces, pues, ¿qué va a decir cuando hay sequía? ¿Y en qué condiciones? Y el otro tema, si no hay participación ciudadana, ¿cómo te defiendes de que determinen una política que protege a unos y desprotege a otros? Y bueno, cuando hay sequía, bueno, para empezar, ¿quién va a declarar que hay sequía? Y luego, cuando hay sequía, no queda claro cuáles son las medidas. No lo dice literal de que podrán limitar el agua. No lo dice. O sea, dice que podrán ser opciones, pero no lo dice claro. Yo no lo entendí así. Y luego hay otra parte, que en el caso de la industria, no dice qué porcentaje o algo, cuánto será el límite. En el caso de los usuarios privados, o sea, yo como ciudadana o ciudadano, sí me van a limitar a 50 o me van a garantizar, que es eso. Ahorita voy con el otro lado de la película, pero con 50 litros. Pero en el caso de la industria no habla de cuál será el límite. Si una, no sé, Kimberly, cuántos millones de litros de agua consume, a cuánto se le va a limitar o no. Es la industria. Sí dice el decreto, y eso me parece bueno, de las cosas buenas que veo en el decreto, que se deberá priorizar el uso doméstico. O sea, a nosotros nos deben... Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Ese es otro rollo, exacto, ¿no? Es un enunciado, ¿no? Se va a priorizar el uso doméstico y después los otros usos. ¿De qué manera? ¿Quién? ¿Qué criterios? ¿no? Sí, ¿quién lo va a hacer? Yo le veo... Ahora, Sí. hay... Todos los temas, yo lo veo en clase, yo doy clase de política un poco, y todos los temas pueden ser politizables, desde luego. Este es un tema totalmente politizable porque es un tema que nos atañe a todos y que en 15 días probablemente ya no tengamos acceso a mucha agua, ¿no? Como ahorita la gente, ¿no? Hay un tema también de orden cultural que tiene que ver con el uso que le damos al agua y yo le veo una luz muy buena al decreto en términos de, pues también hacer conciencia a los ciudadanos. O sea, son dos caras de la moneda. Por una parte, bien lo explicaba el doctor, ¿no? O sea, por una parte, la situación de que, pues hasta 50 te dejo y no más. Pero por otra también, el tema de que, pues mínimo, garantízame 50, que a lo mejor son poquitos, que 50 litros, no sé cuántos tiene un garrafón de agua. Es lo que se va en una lavada, pues metes la ropa en la lavadora, se lleva 50 litros. Entonces, pues ahí va a haber un tema, ¿no? Pero también viene el tema cultural, doctor, el tema de nosotros como ciudadanos. O sea, sí hay evidentemente, yo no soy ingenuo, hay un tema político detrás de estas cosas. Pero también yo creo que es momento de que las y los ciudadanos también hagamos conciencia. O sea, los números no son fríos, los números no llevan tinte político, los números son fríos, se pueden usar para una cosa u otra, pero son fríos, no hay agua en Querétaro. Entonces, yo quisiera regresar del corte con un análisis con la gente que sabe que son ustedes respecto de este decreto. Bueno. ¿No? Yo veo cosas buenas que regulan, por ejemplo, que no se tire el agua para así ya lo borras de la industria, porque de repente uno ve pipas tirando, hay químicos en los ríos, y dices, pues ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, hay obligaciones que el decreto creo yo que obliga ya a las empresas a que tengan orden en esas cosas, ¿no? Y que si, no sé, hay cosas. Pero bueno, regresamos en un momento con este tema para entrar en profundidad. Gracias. Regresamos. Muchas gracias. Estamos hablando de un tema súper relevante para la sociedad queretana y que desde luego también tiene impacto a nivel nacional y que es importante en el contexto internacional. Solo otros datos para empezar a debatir un poco el tema del decreto último que acaba de aprobar la legislatura en el estado de Querétaro. La distribución del agua que tenemos en este planeta, pues mucha de ella es salada, ustedes lo saben. Pero en el caso de México, el agua dulce que se tiene acceso en este país, el 70% se va para la agricultura.
o sea, un 70% lo usamos o lo deberíamos de usar, porque por ahí me platicaban que hay chanchullos, se debería de usar para producir alimento para nosotros, ¿no? El 22% se va a la industria y solo el 8% para el consumo personal. Entonces, eso es para que dimensionemos más o menos cómo se distribuye el agua y por qué es importante el tema del agua y de su uso doméstico. Regresamos y quisiera empezar a platicar con el doctor Bernardo Romero a razón de este decreto que se acaba de aprobar y entrémosle un poco al tema político, ¿no? Que hay datos que son fríos y que pueden o no usarse políticamente, pero hay una narrativa que se esgrime por parte de, digamos, desde la posición oficial, que el tema del agua se ha politizado. Recuerdo que en una mañanera incluso se habló que se politizaba el tema del agua, ¿no? Incluso le adjudicaban el tema de la crítica hacia este tipo de situaciones como un movimiento de carácter político emanado de Morena. Eso así lo mueven, ¿no? Y bueno, y hay otra contraparte que dice, no, pues más que un tema político de un partido, es un tema que es de interés económico y político por intereses transnacionales y empresariales y privados. Entonces, ¿qué hay con eso? ¿Son acaso títeres los técnicos, los luchadores sociales, son títeres de los partidos? Sí, mira, primero, obviamente no hay nada que no sea político. Esto tiene efectos políticos, ¿no? Y tiene que ser visto también como un asunto político. A mí me resulta muy desagradable que me digan que soy tonto y que me están manipulando y que lo que yo estoy haciendo y estamos haciendo muchas personas, muchas cosas, todos somos una bola de tarados que nos están manejando. A mí no me dieron dinero de nada. A mí no me llevaron al baile teniendo que aprobar una ley que ni leí. Yo te diría, incluso vamos a poner, si hay perversas intenciones políticas, ¿no? En cada uno de los casos. Pero, ¿qué es más perverso? ¿Hacer política para defender a los ricos o hacer política para defender a los pobres? Que cada quien escoja, ¿no? Pero además, insisto, por supuesto que toda la campaña que están haciendo es una campaña fuerte, mediática, en favor de esta ley, ¿no? Diciendo que protege cuando no protege, pues es obviamente una vertiente política para hacer quedar bien al gobierno y a sus diputados, ¿no? Sobre lo que decías, efectivamente falta agua, pero la misma CEA ha dicho que se desperdicia creo que el 40% del agua. En fugas. En fugas. Entonces, vamos arreglando eso también. En lugar de quitarle a los pobres el agua, arreglemos eso. Que hay mal uso del agua, arreglemos el mal uso del agua, no le quitemos algo. O sea, la tirada es reducir a 15 litros a los pobres, ¿no? A las colonias más desprotegidas. ¿Esa es la tirada? Claro. Perdón, 50 litros, no 15. Perdón, 15 litros ya me... No, 50, perdón, estoy ya que ya ves, se me ve el avión. 50 litros, ¿no? La tirada es reducir a 50 litros para garantizar que los otros, que sí tienen manera de arreglar sus cosas, es que mira, esto del tandeo es, la gente no tiene agua, va a tener que comprar, mi suegra tuvo que comprar un tinaco para poner agüita, que además ni le alcanza a llenar porque no hay agua. La gente tiene que gastar en aljibes, cisternas para juntar tantita agüita, ¿no? Y la gente no tiene eso. O sea, quien sí tiene, pues le va a sobrar el agua para hacer buches y lo que le dé la gana. Entonces, ¿por qué no arreglamos todo ese montón de problemas primero antes de quitarle el agua a la gente? Eso primero. Otra cosa que te quería comentar, efectivamente la ley dice podrá limitar, pero no establece ni cómo, ni en qué condiciones, ni quién lo va a hacer. Esto es arbitrario y tendría que estar claro, o sea, violenta el principio de seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo va a estar claro esto? La ley no lo pone claro, lo deja así a que lo entienda cada quien como le da la gana y por supuesto ellos lo van a entender como les da la gana a ellos y según sus intereses. Y el otro asunto, lo del cumplimiento de la Corte. Mira, si me dejas volver rápidamente al asunto. Dale. Hicimos nosotros un comparativo entre la ley, la iniciativa y cómo quedó la ley con la reforma finalmente y en relación también con lo que la Corte, la propuesta, el proyecto del ministro estaba planteando, ¿no? Y sí, efectivamente, hay entre la ley original del 22, la iniciativa, un poquito menos mal, o sea, hay un parche para simular, y la ley como quedó finalmente se parece un poquito más a la iniciativa, al proyecto, a la ponencia del ministro.
pero no completamente. Escenarios posibles. En sentido estricto, si se lee bien y la Corte lo lee bien y se discute, esperamos que algún día se discuta y se resuelva, no, la ley parche, esta reforma a la ley, no cumple con todos los criterios que había expuesto en su propuesta, en su proyecto, el ministro, ¿no? Entonces, en sentido estricto, si no cumple, va para atrás. Entonces, tendría que decir la Corte, sí cumple con esto, con los criterios, no, pero con esto no. Y hay cosas básicas. ¿Qué ven ustedes que no cumple? Por ejemplo, la participación ciudadana. La participación ciudadana. Esto sería suficiente para invalidar la ley. Además hay otras cosas, esta falta de claridad, esta falta de esto de quién es la autoridad competente para declarar el... Por ejemplo, esto, ¿no? La sequía. Que no se protege a las personas. Entonces, hay suficiente material para que le diga que no, ¿no? Ahora, la Corte puede decir, pues ya más o menos le parcharon, va para atrás. ¿Y qué consecuencias tiene? Como dice, se declara sin materia el amparo nuestro. Y se declaran sin materia todos los que vienen detrás. ¿Podría pasar eso? Sí, claro. Entonces, como ya se arregló, esto que me estaban ustedes diciendo en caso... mira, esta que me estás diciendo tú aquí, ya se arregló. Eso que dice el otro amparo, ya se arregló. Entonces van para atrás, se sobreseen todos. Bueno, se quedan sin materia, todos los amparos. Entonces, todo el trabajo de mucha gente se quedaría suspendido. Si por eso era la urgencia, de hacer su simulación. Sería un golpe político terrible para la legislatura que la Corte hubiese declarado inconstitucional. Así es. Por eso sacaron esto rápido. Así es, y entonces es una repercusión no solo para los amparos que presentamos contra esa ley en Querétaro, sino que esto sentaría precedente para todas las demás leyes que están en fila esperando para ser aprobadas y publicadas y beneficiar esos intereses transnacionales poderosísimos, ¿no? En beneficio de unos cuantos, de los poderosos, y en perjuicio de la sociedad, no solo la sociedad queretana, sino el pueblo de México. Sí, de ese tamaño está el problema. Voy a detenerme un poquito ahí, si me lo permites, y para que ampliemos este tema. O sea, ustedes ven que detrás de la aprobación de este decreto, también detrás de la posible resolución que venga, ya sea quedar sin materia los amparos o alguna resolución de la Corte, se ve claramente intereses transnacionales y que Querétaro es el primer o de los primeros estados en los cuales se empieza a acuerpar esto para tener control del agua en México. ¿Eso es lo que ven ustedes? O sea, sí, Querétaro no es la punta de lanza, ha habido problemas en Veracruz, en Aguascalientes, en Coahuila, en Puebla. O sea, más bien la batalla local por el agua tiene varios focos importantes. Pero a mí me gustaría un poco también, retomando la pregunta que hacías hace ratito, Arturo, decir que el enfoque de la participación ciudadana es muy importante para entender esto. Es decir, hay fuerzas transnacionales. ¿Cuáles serían esas fuerzas transnacionales? Porque luego nos quedamos en la discusión y, sí. A ver, ¿a quiénes ven ustedes detrás de esto? Pues, o sea, por ejemplo, empresas que ustedes ya saben que esta empresa tiene cabilderos y los cabezones andan metidos ya en la Ciudad de México, andan metidos... ¿Ahí tenemos? Ahí. O sea, hay investigaciones, nosotros no tenemos la capacidad para tener esos datos, hacer las investigaciones propias, pero he sabido que, por ejemplo, Veolia es un concesionario del acueducto. El acueducto 2. ¿Y quién es Veolia? Para que nuestra audiencia... Una gran transnacional del agua. También sabemos que a nivel nacional hay una financiarización del agua. Hay bancos que son propietarios de agua. Eso lo pueden googlear, lo pueden consultar. Y eso lo permite la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley salinista que hizo del agua un gran negocio. Generaron decenas de miles de concesiones de agua en pocos años. Entonces, ahí excede a lo que la información que podríamos tener ahorita a la mano, pero cualquiera de ustedes lo puede buscar en las redes. Pero creo que algo es importantísimo en este sentido. O sea, cuando uno ve esas fuerzas tan enormes y además ve estas inercias políticas de los grupos que gobiernan, que pues se alían, se hacen aliados de esas fuerzas del dinero, y uno tiende a decir la lucha es demasiado grande, no vamos a poder hacer nada, etcétera. Pero yo les invitaría a quienes nos ven y escuchan a que más bien tomen este ejemplo como un ejemplo de lo contrario. Es decir, si en este 2024 la legislatura parchó, bien o mal,
pero parchó esa ley anticonstitucional del 2000, es un logro de ustedes, de al final de 2022, cuentas. es por la presión ciudadana. Que el logro no es el que quisiéramos, no es óptimo, sí, pero es un logro para nosotros, que hay que seguir discutiendo estos elementos que no quedaron claros, que son ambiguos y pueden dar origen a abusos. Claro, no hay que quitar el dedo del renglón. Que hay que checar cómo está el ajedrez político. Sí, porque esto entró en temporada electoral, ¿no? Está tremendo, está todo caliente políticamente, incluyendo a la Corte. Pero si lo vemos con una panorámica más amplia, número uno, ganamos este pequeño pasito de unos centímetros. Y segundo, seguimos peleando otros frentes que son muy importantes. En este momento hay una confluencia de colectivos ciudadanos enorme en Querétaro, muy, muy grande. Hay muchos temas, no solo ambiental, sino de seguridad, paz y justicia, de derecho a la ciudad, movilidad, de medio ambiente, ¿cuál se me fue? Movilidad. Y de movilidad. Es una confluencia enorme, muy importante. Hay esta Cívica, que es una organización que se acaba de conformar hace poco. Y entonces, el tema del agua, si lo enfocamos también desde la participación ciudadana, que es un subrayado que hacía Bernardo hace rato, si seguimos empujando, como lo estamos haciendo también con la legislatura, y nos están pateando el bote, pero tenemos una ley de participación ciudadana que se ha venido consensando más o menos con la legislatura a partir de una iniciativa de hashtag Querétaro Participa, que somos un montón de colectivos. Vamos a poder lograr que ya no nos hagan esto, que cada vez lo hagan menos. Esto de los fast track y de las imposiciones. Porque una buena ley de participación ciudadana va a hacer espacio para que nos escuchen o nos escuchen. Y si seguimos empujando a nivel nacional, porque ahí también nos las debe la izquierda, una ley general de aguas que realmente sea garante y que no tengamos que echarnos estas escaramuzas con las legislaturas locales porque haya una gran ley nacional que corresponde a los tratados internacionales que nos diga, hay un gran cobijo. Tenemos que también seguir luchando por eso. Y ahí la pelea no es con el PRIAN, también es en Morena. Entonces, la ciudadanía organizada y participativa es la que vamos a ir ganando batallitas y batallitas. No dependemos de un partido de otro o de las coyunturas de confrontación entre poderes. Está en nuestras manos. ¿Que va a ser de largo plazo? Pues sí va a ser de largo plazo. Me parece muy relevante lo que acaban de tocar. Creo que nuestra audiencia tendría que tener claridad y hacer conciencia que el tema del agua no es un tema partidista. No es un tema de Morena, ni de los prianistas, ni de los movimientos ciudadanos ahora, ¿no? Yo creo que es un tema que nos debe ocupar a la sociedad civil y sobre todo a la sociedad civil organizada. Me parece que acaba de tocar un tema importantísimo usted en relación a los partidos, ¿no? Y qué bueno que el doctor tuvo la oportunidad de decir, a ver, aquí no somos títeres, porque la verdad es que si no nos ocupamos del tema del agua y nos fincamos solo en nuestros intereses partidistas, pues estaríamos perdiendo como sociedad. Yo creo que es importante destacar que la clase política en este país le debe a las y los ciudadanos en esta materia una ley nacional de aguas. Así es, sí. Lo acabas de tocar, ¿no? Y eso tiene que ver con el partido Guinda, y que ha estado ya 6 años y que no lo ha hecho, ¿no? Y también a nivel estatal, los azules nos deben claridad y con este decreto que queda ambigüedad. Bueno, este es un ejemplo de una primera batalla ganada por la sociedad civil, ¿no? Porque si la sociedad civil organizada no hubiese promovido amparos de la ley que se aprobó en el 22, pues tal vez no existiese este decreto y siguiese una ley ambigua. Este decreto, ya lo decían los expertos que son ustedes, parcha algunas cosas, tiene áreas de oportunidad. Yo las veo como docente, como gente que estudia la comunicación y la ciencia política, pero no soy abogado, la verdad tengo que decirlo, y veo cosas que quedan ambiguas, como esto. Me preocupa quién va a decretar cuando haya sequía en Querétaro, eso me preocupa. También me preocupa la discrecionalidad de quién va a decidir que a ti sí te doy tus 50 litros y a ti no, ¿no? Me preocupa también la discrecionalidad que hay con la industria y con el comercio en limitarles o no los litros de agua, ¿no? Eso también me preocupa, ¿no? Pero hay cosas buenas. ¿Hay algo que rescatar de este decreto? ¿Ustedes vieron algo que ya no sabes que aquí sí los diputados se apuntaron un 10? O bueno, se apuntaron una buena, ¿no? Yo no sé si se apuntaron un 10. Yo lo que diría es, esta ley avanza respecto de la ley anterior, es decir, la reforma avanza respecto de la ley publicada en 22, en términos de lo que la
de lo que la Corte estaba planteando. Es decir, si tú, sí que te lo paso por ahí después, ves cómo está el proyecto, pues esta reforma está encaminada a cumplir con ese o proyecto, aparentar cumplir, simular cumplir con el proyecto de la propuesta enviada por el ministro. Es decir, si hay avances, y como decía Francisco, es importante esto, es decir, gracias a la lucha, al pleito, a estar ahí contestando los requerimientos del juez y hemos ganado. Y es importante que lo tengamos presente, pues. Si no hubiera sido por esta cantidad de personas que estamos en esto, no hubiéramos avanzado es lo que hemos avanzado. Es decir, no es para que nos den las gracias, sino para concientizarnos de que tenemos que trabajar esto, que tenemos que avanzar. Organizado se puede, eso es Así lo que es, quiere decir. exactamente. Y mira, quería comentar otro detalle, y por eso es importante espacios como este que nos están amablemente ofreciendo, ¿no? Porque necesitamos ganar en la opinión pública y poner las cosas al gobierno de tal manera que le va a salir caro si no arreglan esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando, porque la sociedad está organizada. Como decía Francisco, hay muchos ámbitos en los que se está trabajando, diferentes sectores, pues no. Afortunadamente yo pensé que me iba a morir antes de que pasara esto, de que ya el juez le dio ¿cómo se llama? El amparo a las compañeras feministas por lo de la interrupción del embarazo, ¿no? Qué padre que ya estuvo eso, a ver cuándo les da la gana de cumplir, ¿no? Y bueno, yo quiero comentar, si me permiten, antes de terminar. Sí, Daniel. Yo, cuando era joven, dormía tranquilo, entre otras cosas, porque decía, el petróleo es nuestro y no nos lo van a quitar. Sería muy tonto un presidente que... ¿Y sí, Hugo, tú? El petróleo ya no es nuestro, se lo regalaron a los particulares. Lo mismo el agua, ¿no? Ya se ha dicho, ¿no? Antes la guerra era por el petróleo, ahora va a ser por el agua. Entonces, a ese nivel está, pues... la tendencia es privatizar, ¿no? Afortunadamente el contexto ya es diferente, les va a costar más trabajo. Cuando privatizaron Pemex y le regalaron a los ricos, a los transnacionales el petróleo, era otra circunstancia. Espero que ahora esta circunstancia sea favorable. A ver si algún día rescatamos nuestro petróleo, ¿no? Pero el agua no la podemos perder. Podemos vivir sin petróleo tal vez, pero no sin agua. Y eso es lo importante del caso. Me parece que es relevante y creo que ahí la izquierda no solo es para tomar el poder y ejercerlo con la derecha, o sea, la izquierda tiene que ponerse las pilas en esto, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, trabajo. Otra vez insisto, yo creo que el tema es desde la sociedad civil y empujar para que esto pase. O sea, yo creo que sí es importante, doctor. Ahí vamos. Es importante. Y las instituciones, sí, las universidades también. Los técnicos, ¿no? Los que le saben a esto. Es importante decirlo, ya para terminar, la universidad ha tenido un papel muy importante en este ámbito, pues ha apoyado, espero que siga apoyándonos. Hay mucho trabajo en propuestas, hay una propuesta que tienen de ley también, ¿no? Que tampoco le han hecho mucho caso, pero la universidad ha estado, y es muy importante su participación, y bueno, gracias por estos espacios que nos brindan para informar a las personas. Al contrario, gracias a ustedes, de verdad que los medios de la universidad siempre se han caracterizado por mostrar el mosaico de pluralidad aquí, y esto va abierto, están invitados los de la otra postura, este espacio, si quieren venir, aquí está el espacio, para que incluso después tener un diálogo y debatirlo, pero me parece que para eso son los medios de la universidad. El gran privilegio que tienen los medios públicos es que su criterio editorial obedece más que a intereses mercantiles o de pauta, a intereses sociales. Entonces, les agradezco muchísimo de verdad el favor de su compañía. ¿Un comentario para cerrar? No, muchas gracias. Ha sido un placer estar acá y el diálogo ciudadano tiene que continuar. Y eso es lo importante, que nosotros como sociedad dialoguemos y que, bueno, que dándonos cuenta que a partir del activismo social, pues se pueden concretar cosas. Hay todavía muchos huecos, hay cosas buenas. Yo le decía, vi esta parte de que se puede ya sancionar a estas empresas que tiran ahí agua sucia y agua con químicos y eso, ¿no? Ojalá algún día, yo que vivo en Tequisquiapan, el río no huela como huele, porque, o sea, después de Kimberly, ¿no? O sea, es horrible. Entonces, nos deben mucho nuestra clase política, de cualquier color. Entonces, pues yo les quiero agradecer mucho el favor de su atención. Los esperamos en una próxima. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y desde luego, pues sintonizar el 24.1 de Televisión Abierta. Les deseamos muy buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.